tenemos una invitada muy especial. Me llamó mucho la atención en las redes. Les recomiendo buscarla porque no se puede encontrar en detalle, o contar, mejor dicho, en detalle, la percepción que uno tiene viendo estas publicaciones que realiza Mariela. La presento. Mariela Bercero, licenciada en Psicología de la UBA y profesora de nivel medio y superior, especializada en ESI, diplomada en Pediatría Social y en Género y Ciencias Sociales. Tiene más, pero le hemos preparado un videíto que vamos a ir proyectando mientras charlamos para no perdernos la posibilidad de la conversación. Mariela, muy bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Como psicóloga y especializada en determinadas cuestiones de género, de niñeces y adolescencias, me imagino que tu percepción de la situación es mucho más profunda de la que podemos tener nosotros. Y te digo, con cierto orgullo, yo a veces digo, tengo la posibilidad como periodista de tener acceso, pero muchas veces no entiendo, ¿no? Entonces necesitamos convocarte a vos y a otros profesionales para que nos vayan guiando en lo que saben y en lo que está pasando. Bueno, Mariela, arrancamos un poquito a charlar. Te especializaste en ESI, por un lado, y en niñeces y adolescencia. Uh-huh. Haceme una descripción de cómo tomaste, cómo empezaste y cómo ves ahora la cosa. Qué difícil. Sí. Bueno, yo trabajo hace muchos años con niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de vulneración o vulnerabilidad de derechos. Hace 7 años que empecé a trabajar con la problemática de la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias, que es la principal violencia por motivos de género en las infancias. Existen otras, pero esta es la principal. Y hoy por hoy vemos que se han exacerbado mucho en gravedad, sobre todo los casos. Hay, digamos, en la sociedad, en nuestra sociedad argentina, lamentablemente, hay discursos que habilitan un poco la situación de intrafamiliar muchas veces. Sí. Se naturalizan muchas situaciones de violencia, uh-huh, desde discursos más triviales o menos fuertes, claro, para ser clara. Y esa naturalización hace que puertas adentro las violencias se vivan mucho más gravemente, uh-huh, ¿sí? Como se van cerrando las puertas de dónde pedir ayuda para las personas que atraviesan situación de violencia, y es realmente muy, muy difícil poder acompañarlas cuando cada vez son menos los recursos. Entonces, cada vez que vemos situaciones, personalmente trabajo en distintos ámbitos, tanto privado como público, y lo veo a diario. Entonces, cuando estamos ante este tipo de situación social, las violencias se recrudecen. Lo vemos en el consultorio, lo vemos en el día a día, todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay una percepción de la violencia en cada acto de nuestra existencia en este momento, desde transitar por la calle a hacer un trámite y terminar descolocados por la falta de compromiso, de soluciones, y eso sumado a toda la situación económica, a la violencia social que existe, nos va dejando poco margen para la cordura, digo yo. Mira, sumaría, si me permitís, a eso, el tema de la perspectiva de género, que está puesta en duda desde hace un año, uh-huh, para no ir un poquito más atrás, desde la campaña, digamos, de las elecciones, puesta, digamos, en cuestión y criticada y cuestionada, cuando en realidad, digamos, es más que hablar con la E o el lenguaje inclusivo, ¿no? Totalmente. La perspectiva de género. Sí, totalmente. Yo hablo con chicos y chicas que tienen adoptado el lenguaje
y les explico, me cuesta, yo no ninguneo a nadie, pero me cuesta, tengo una cultura, soy grande, pero entiendo profundamente que es una manera de decir, acá existimos, una manera de llamar la atención. Yo diría que hasta, creo que si lo trasladamos a la relación con los chicos hacen cosas para llamar la atención cuando la cosa no va. Y creo que la sociedad adoptó algunas herramientas, vuelvo a decir, para destacar que acá no hay derechos reconocidos o hay que buscar la integración. Me parece tremendamente injusto que se circunscriba a ver si la Real Academia lo aprueba o no. Estamos viviendo una toma de conciencia. Sí, además de que, ¿no? es relegar al ámbito español, por así decirlo, colonial, si nos remonta a otra época de nuestra cultura, ¿no? Sí. Una decisión que también debería ser nacional, ¿no? Debería ser parte de una cultura nacional. Los feminismos, de todos modos, aunque se los quiera limpiar del mapa, somos parte de la cultura nacional y tuvimos la maravillosa ola verde y nada, bueno, vamos a seguir estando. Cuando mis hijos se han asustado, ¿no?, de todos estos comentarios, vuelvo a decirte lo que te dije antes de empezar el programa, no teníamos nada, construimos y ahora tenemos herramientas, no de romper cosas en la calle, de presentar un recurso de amparo, de recurrir a los organismos internacionales, a invisibilizar las situaciones. Pero hoy, y en esta época, se ha develado las situaciones familiares, las violaciones sobre todo, los abusos, con la idea de romper con el esconder las historias. Las violaciones en el seno familiar, con la cercanía, no es nueva. La hermana Peloni hace muchos años ya iba recorriendo los campos tratando de explicar a las familias que no era el camino, que no correspondía, porque se había, y existe hoy, esta idea instalada como cultura. Y después está la negación. Sí. Todo eso junto arman, digamos, y constituyen la invisibilización, la naturalización y un montón de otras palabras que a veces cuando las nombran determinados profesionales creemos o damos cuenta de que es muy difícil, hablan difícil, no lo puedo seguir o no lo puedo escuchar. Claro. Además de todo eso, digo, para que ustedes tengan el dato en mente, digo, no estamos hablando de casos aislados. No. Son, en el caso de las niñeces, niños y niñas, 1 de cada 5 feminidades, 1 de cada 5 niñas atraviesa por situación de violencia sexual durante la infancia y en la mayoría de los casos, como decías vos, es durante y dentro del seno familiar, durante su infancia dentro del seno familiar. Uh-huh. Y en el caso de los varones, son 1 de cada 12 o 13 varones, 12,5 dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tenemos que hablar de que es una problemática que tiene muy alta prevalencia durante la niñez y la adolescencia y que la única forma, digamos, siendo que dentro del seno familiar se produce esta violencia, la única forma que tenemos que para llegar a los niños, niñas y adolescentes es precisamente en las instituciones, la escuela, claro. La institución barrial en donde, bueno, quizás van a comer, deportivo, el merendero, claro. El club. Entonces, nosotros, digamos, como comunidad, tenemos que acompañar a niños, niñas y adolescentes en la transición, en conocer la educación sexual integral, en formarse, en develar, digamos, esas situaciones de vulneración que pueden estar viviendo en el seno familiar. Tenemos que estar formados, claro, como integrantes de la comunidad.
son situaciones muy, como te decía antes, no son casos aislados, la mayoría son dentro de las familias y son situaciones muy invisibilizadas. De esto no se habla por lo general. Uh-huh. Uno de los datos que obtuve hace un par de años atrás fue una especie de encuesta o de resumen de la aplicación de la ESI en niños entre 5 y 6 años, donde en medio de la clase el 40% de los chicos abusados le explicaron a la maestra lo que estaban viviendo, pero no con dramatismo, sino al verse reflejadas en un relato, cuando por ahí la señorita, como digo yo, la señorita le explicaba que ciertas partes de su cuerpo no tenían que ser utilizadas, tocadas o lo que fueran, los chicos saltaban, chicas y chicos, diciendo: a mí fulanito, mi tío, fue extraordinaria experiencia. Hay un informe aquí en Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio Público Tutelar, que habla de que el 80% de las situaciones que llegaron al Consejo de Protección de los Derechos de los Niños, niñas y adolescentes, fueron detectadas gracias a la ESI. Es un informe, está disponible en la página web del Ministerio Público Fiscal, lo pueden, Ministerio Público Tutelar, perdón, lo pueden buscar, lo pueden googlear y van a ver cómo nos quedamos todos impactados, ¿no? Porque es algo, digamos, muy tangible el indicador, y hoy por hoy está todo el tiempo los discursos en contra de la educación sexual integral. ¿No? Hay una resistencia enorme, pero yo creo que es por falta de información. Una de las campañas que intento empezar en los medios donde yo trabajo es el de convencer a las autoridades de los medios de comunicación que pongan spots de 3 minutos, aunque sea por día, dirigidos a todos y todas en la familia. Porque a veces las mamás o los papás o ambos niegan la situación y no saben que a lo mejor su propio chiquito o chiquita está viviendo una situación de violencia con los primos, con los tíos o con el vecino. Exactamente, cuando nos consultan muchas veces desde las escuelas, he acompañado, digamos, a instituciones de gestión privada, digamos, en diseñar el programa de educación sexual integral, y cuando nos consultan es importantísimo recalcar, digamos, que hay que trabajar con las familias en la ESI. Claro. ¿Sí? Hay que acompañar a las familias para que sepan cómo recibir que un día viene un niño o niña de jardín y dicen: en la escuela me enseñaron que mis partes íntimas no las puede tocar nadie, que yo tengo que saber limpiarme solo o sola. ¿Cómo se llaman? Con su nombre técnico, ¿no? Claro, se habla de pene, se habla de vulva. Claro. Pero esto no quiere decir, digamos, que se sexualice a las infancias. Obviamente. ¿Sí? Porque ¿cuál es la diferencia entre decir polola, pochola, no sé qué, o vulva? Digo, la están nombrando de alguna manera. No es que les van a enseñar ni mostrar cuestiones que no puedan ver en determinada edad. Digo, hay un programa de ESI y hay personas especializadas, como contabas vos antes, que armamos y acompañamos, digamos, los programas en las instituciones, en ese caso de gestión privada, y en la gestión pública hay una dirección de educación sexual integral. ¿Sí? No son contenidos puestos al azar en la currícula o que el docente puede elegir, digamos, qué contenido brindar. Son de cada nivel en particular. Sí. Entonces, digamos, que se cuestionen estas políticas es sumamente llamativo. Sí. No sé qué se busca, no es salud para nadie, porque ahora sí podríamos hablar cómo impacta una situación, como por ejemplo el caso Loan, pero hablemos algo más dirigido de violación, de abuso. Después vamos a ver en qué se encuadra el caso Loan. ¿Cuál es el impacto en la víctima y cuál es el impacto en la familia y en la sociedad? Y cuando se logra visibilizar, que creo que es una de las herramientas que tienen para llegar a alguna solución, porque muchas veces
se calla y al no tener difusión que presione, queda en la nada. ¿Cómo impacta, entonces empecemos, cómo impacta este tipo de violencia sexual en los chicos? Bien, hay dos formas en las que los profesionales nos notificamos de la violencia sexual. Una es un tratamiento de un niño, niña o adolescente que en general llega derivado por alguna institución o institución en términos generales, ¿no? A través de la justicia o a través de la escuela o la misma familia, digamos, que identifica, busca ayuda, busca llevar al niño o niña a tratamiento. Pero el otro caso en el que nos enteramos, y eso también está dentro de la estadística que yo te comentaba antes, que es de la Organización Mundial de la Salud, es de qué manera, en el relato de las personas adultas, ¿sí? Muchas veces las personas adultas que consultan refieren que su padecimiento se asocia a violencias sexuales vividas en su infancia o adolescencia. Uh-huh. Entonces, entendemos que la violencia sexual, si bien es un hecho traumático per se, digamos, no podemos negarlo eso. Lógico, sí. Digamos, tiene varios tiempos de incidencia en la salud mental. Entonces, en un primer momento se pueden prevenir determinadas consecuencias en el desarrollo, en, propiamente las características de esa niñez o adolescencia, cómo la atraviesa. Y en un segundo momento, en la adultez, muchas veces se resignifica. Entonces, a veces, incluso habiendo un abordaje indicado de la violencia en el momento que ocurre, genera consecuencias en la salud mental. Nos encontramos en el consultorio con mujeres muchas veces con ataques de pánico, con concretamente, digamos, todo lo que es los trastornos de ansiedad. Yo hablo, digamos, de la ansiedad en otros términos, en términos de padecimiento subjetivo, pero para que se entienda, la mayoría de los diagnósticos por ansiedad vienen asociados a alguna situación de violencia. Y a veces no son situaciones de violencia por motivos de género del presente, sino que se remontan y se retoman de la infancia. Así que son inconmensurables las consecuencias. Realmente no las podemos medir, dimensionar y magnificar. Entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, para relacionar también los dos temas, porque el caso de la actualidad está relacionado con esto, el caso Loan, estamos en un momento en el cual se está cuestionando cosas que, los efectos de estos discursos que hoy por hoy se sostienen de odio, de cuestionar todo lo que se fue construyendo de a poquito, una historia muy larga de los feminismos en la Argentina, va a dar consecuencias no solo actuales, sino también en 10, 20, 30 años. Claro, claro. Una de las sensaciones que hablaba el otro día con alguna invitada era, en vez de seguir construyendo, de mejorar lo que habíamos logrado, de quitar a la gente que no tiene capacidad para dirigir un ministerio, porque la queja más grande, y por lo que sé que se apoyaron ciertas personas de este ministerio, fue la queja constante de las organizaciones feministas de que el Ministerio de la Mujer no respondía a la demanda enorme que había sobre dónde esconder a una mujer golpeada, a los chicos que corrían riesgo de vida, etcétera. Una vez me quejé mucho y una invitada me dijo, no te quejes, por lo menos tenemos Ministerio de la Mujer, después hay que mejorarlo. Me dio una mirada extraordinaria, porque todo se aprende, los caminos hay que andarlos, y hoy, cada vez que converso con alguna asociación, gente reconocida, mujeres que... Mirá, los feminismos tienen algo que es extraordinario, que en cualquier parte del país, en cualquier pueblito, están organizadas para ayudar. Es algo extraordinario, lo he vivido y me sorprende. Es algo silencioso, solo pueden criticar a lo mejor las marchas ruidosas, ¿no? Pero todos los días trabajan esas mujeres para salvar otras mujeres, otros chicos y chicas.
Bueno, seguimos junto a Mariela Bercero charlando. Es una charla como de café, ¿viste? De unirnos en buscar alguna respuesta. El impacto que tiene el caso Eloan es muy complicado desde mi punto de vista. La obsesión por seguir el tema, que por un lado la entiendo desde que la presión de los medios logra que se continúen investigando ciertas cosas, pero toda la sociedad está angustiada. Te voy a poner un ejemplo. Mira, mientras dale. Lo mencionabas, me acordaba. El otro día en el consultorio, yo trabajo con niños, niñas, a veces muy pequeños. Entonces, sí. Nuestra herramienta de juego, nuestra herramienta de trabajo es el juego. Es el juego, claro. Y el otro día una niña, en uno de sus juegos que arma en el consultorio, elige un muñequito que tiene como una forma de monstruito, lo elige y lo nombra Loan. A mí automáticamente se me erizó la piel. O sea, no fue una situación de construcción, no hubo todavía un relato asociado a eso, pero con el simplemente decir el nombre, se me erizó la piel. Porque tiene impacto hasta en la subjetividad de una niña pequeña que seguramente escuchó, porque preocupada, atravesó, digamos, esa subjetividad, ¿no? Claro. Una niña coetaria a Loan. Estando tan lejos, cómo impacta, ¿no? Sí. Tienen una percepción los chicos. Hoy, hace un rato, cuando llegué me fui a tomar al buffet un cafecito y vino la productora general de la radio a tomarse un café. Y hablábamos del tema Loan. Y ella tiene un nene de 7, 8 años. Le preguntó, ¿va a volver Loan? Y me decía, yo no tengo respuesta porque estoy como perdida en el tema. Mirá vos el impacto que hay en todas las edades. Y los miedos que aparecen en los chicos. La proyección, supongo que habrá sentido el hijito de Daniela, de pensar, si me pasa a mí, ¿vos puedo volver o volveré? Fue una conversación muy dura la que tuvo. Hay algo de lo indecible ahí, ¿no? De lo que nos atraviesa a todos y que no sabemos cómo afrontar, ¿no? Claro. De lo traumático, esto que te decía antes, digamos, con las situaciones de violencia sexual, pasa lo mismo con una situación, un posible rapto o un secuestro, digamos, con fines de trata de personas, que es un delito que se está investigando. ¿Cómo podemos hacer para afrontar y para contestarle a una niña o un niño que pregunta esto, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros como sujetos y como personas obviamente atravesadas por esta problemática, muchas veces empáticas? Hay una autora nacional, digamos, Silvia Bleichmar, quizás la escuchaste nombrar, que habla de esta ética del semejante, ¿no? Claro. ¿Cómo le explicamos a un niño o niña de nuestra familia que otro niño o niña semejante a ellos o a ellas está en esta situación? A nosotros mismos se nos pone esto como un imposible, ¿no? Como claro. una barrera, como un bloqueo total. Antes hablabas de resistencias. Bueno, eso es lo que nos pasa, ¿no? Se nos hace cuerpo. Yo te hablaba de la piel de pollo, la piel de gallina, porque fue lo que me pasó. Me vino al cuerpo. Claro. No lo pude pensar, no lo pude decir en palabras, no le pude preguntar por qué. No pude con eso, ¿no? Fue una barrera inmediata, fue una pared que se montó entre esta niña y yo. Después de eso, en el juego pudo construir otras cosas, ¿no? Pero esta barrera, esta pared, está en la sociedad. Está hoy por hoy entre todos nosotros. Loan, el caso, la popularidad que ha tenido, el tratamiento que ha tenido político y en los medios de comunicación, está entre nosotros y constituye subjetividades, constituye sentido en las personas, hace que una niña de 5 años hoy esté nombrando un muñequito en su juego Loan. Porque está seguramente atravesada por la preocupación que nos atraviesa a todos en la Argentina como comunidad, ¿no? ¿Qué nos está pasando como comunidad que hoy por hoy tenemos
un niño de 5 años perdido y posiblemente víctima de una red de trata. Sí, o muerto. O muerto, asesinado, o víctima de un crimen tan cruel, ¿no? Sí, ¿Qué nos está pasando? Que habilitamos... Es que te vuelve loco la información, y te lo digo yo como periodista, ¿eh? Uno de estos días aparece el doctor D'Alessandro comentando que le habían cortado un pedazo de pene, así le dijo, para hacer un análisis al tipo que es de la Marina o de una de las fuerzas, o ex marino, no sé qué era. Yo digo, ¿y eso? ¿Pero dónde salió eso? ¿Qué significa eso? Sí, si hayan hecho una biopsia, no es un pedazo de pene. Así dijo, ¿no? Porque es tan personalmente impactante. he trabajado en instituciones de salud pública y entiendo lo que es y no se puede traducir así, ¿no? Pero bueno, todos los medios de comunicación están permeados por esto. Y estamos atravesados por discursos muy violentos, ¿no? Sí. Porque en la época de la campaña se habló hasta de la posibilidad de vender niños. Sí, sí, sí. En ese momento decíamos, no, es una locura, no pasa nada, no va a ser todo lo que dice, he escuchado, ¿no? Sí, sí. Y hoy por hoy estamos en esta situación, todas alarmadas como sociedad, muchas veces consternadas, en situación de preocupación y de alarma. Sí. Nuestro pueblo, nuestros ciudadanos, como lo quieras llamar, están sometidos a la barbarie de un Estado ineficiente, corrupto e insensible. Uh-huh. Y eso creo que ahonda más esta clase de casos. Darnos cuenta de algo que vamos negando día a día porque nos ponemos las anteojeras y caminamos. Yo disiento. A ver. Porque para mí, digamos, el Estado son las personas. El Estado lo construimos las personas. Pero hay un poder en el Estado. Existe un poder, eso hablaba también Foucault, hay un montón de autores que hablan del poder, incluso de la policía, del Estado y de las personas que integran la policía, las fuerzas del Estado, digamos. Tenemos muy cerquita un intento de golpe, por ejemplo, en Bolivia, que todavía no se esclarece, un montón de cuestiones, ¿no? Pero el Estado no es una entelequia, no es algo que no está. Digamos, como funcionaria dentro del ámbito público muchas veces me toca dar respuesta a situaciones de la vida cotidiana de personas. Entonces el Estado no es solo esa cuestión o esa maquinaria represiva aislada de digamos, los funcionarios, las funcionarias públicos y públicas. Entonces hubo una demonización del Estado también en un discurso político que puede ser ineficiente, que hay que mejorarlo, sí estoy de acuerdo, no digo que se hizo todo bien desde el Estado desde que volvió la democracia hasta ahora, ¿sí? No creo eso, claro. Pero sí que no hay que demonizar el Estado, que la gente tiene que entender que, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, aunque puede haber fallado en muchas cosas, que exista era un paso adelante. Es importante. Claro. Entonces no hay que demonizar el Estado, decir que todo lo estatal es malo o ineficiente o todo lo público hay Pero que... Pero lo digo de manera personal, he tratado en la pandemia, pasaba por acá Plaza Lavalle, que hay una institución que recibe las denuncias por violencia de género, todos los días ver colas de mujeres, que no había nadie en la calle, tratando de hacer una denuncia y buscar ayuda en empresas privadas, en el Estado, para que se comprometieran a pagar un hotel una noche, porque las chicas en ese momento estaban con su supuesto próximo asesino, conviviendo las 24 horas. No hubo caso. La situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, y luego llamado DISPO también, distanciamiento, etcétera, también recrudeció las situaciones de violencia por motivos de género. Tremendo. Personalmente en ese momento trabajaba en un hospital público, recepcionando y acompañando situaciones de violencia por motivos de género,
y muchas veces teníamos que tomar una medida de protección a una persona que no tenía una afección a su salud física, sino a su salud integral a través de la situación de riesgo que vivía en la casa. Claro. Entonces, comprendo cuáles son las falencias del sistema, cuáles son las fallas de este sistema. No te digo que es infalible o que todo lo que se hizo estuvo bien, pero nuevamente, digo, hoy por hoy sobre todo, tenemos que defender un poquito digamos, las instituciones, porque claro, si no pasa que... Totalmente, sí. Hay que mejorar lo que no funciona, pero negar a que exista la problemática es aberrante. Quiero darte los últimos minutos para un mensaje que les des a nuestros oyentes en forma general y en especial a las chicas y chicos, que son los que padecen este tipo de violencias con pocas herramientas. Bueno, gracias por eso, porque es muy difícil hoy por hoy encontrar lugares donde difundir estos contenidos. Se hace muy cuesta arriba, así que muchas gracias. No, bueno, y a todas las niñas, niños, niñas, personas que estén escuchando, que tengan contacto con niñeces, que sepan que nadie puede tocar su cuerpo, que las zonas íntimas o privadas del cuerpo son las que no se pueden tocar, pero que si otra situación también nos genera incomodidad, nos hace sentir mal, tenemos que hablar, tenemos que contar con alguien. Hay muchos recursos que sirven un montonazo, como la canción de Canticuénticos Hay Secretos, como cuentos públicos en UNICEF, en las páginas de UNICEF, recursos también de el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen muy lindos recursos en educación sexual integral, así que busquen. En mi página voy subiendo a veces cuentos y a veces cosas de ESI, así que también les invito a seguirme en redes sociales, que es mi nombre, mi apellido, soy Mariela.Versero con P corta y Z. Y nada, infinitamente agradecida. No, gracias a vos porque nos ayudás a pensar, a buscar soluciones que a veces nos hacen falta para calmar nuestra ansiedad, ¿no? El saber ayuda. Usemos la computadora para investigar. Mariela Versero con B corta y Z, búsquenla en las redes que es muy interesante. Yo me copé leyéndola y aquí está con nosotros. Nos vemos la semana próxima.